¿Qué tan sólido institucionalmente encontraron ustedes a la Secretaría de Educación? Bueno, Rocío, nosotros hicimos muchas entrevistas porque empezamos a preguntarle a gente que había estado a cargo de la Secretaría en el pasado, a gente que está hoy en la Secretaría, a rectores, a gente de las direcciones locales de educación y a gente del nivel central. Y a medida que íbamos preguntando nos íbamos dando cuenta que hay problemas. Entonces hicimos muchas entrevistas en el empalme. Recibimos mucha información oficial institucional, pero también contrastamos esa información con las opiniones. Las opiniones, por supuesto, una o dos opiniones muy divergentes sobre un mismo punto, pues llevan a profundizar en otras opiniones para tratar de triangular puntos de vista y entender y formarse un juicio sobre este asunto. Lo primero que yo quiero decir es que la Secretaría tiene gente buena, en la percepción, pero también en la calidad de los documentos y de la información que llega. Uno se da cuenta que en prácticamente todas las direcciones y las subsecretarías y en los distintos niveles, porque esto es muy complejo y diverso, uno encuentra gente buena. Y eso es lo más importante para poder hacer una valoración sobre la capacidad institucional. Sin embargo, la situación en términos de consistencia de proyecto, la situación en términos de sistemas de información y posibilidad de informar decisiones y debates de manera ordenada, la situación en términos de clima organizacional no es buena. Eso ya lo hemos consultado estando aquí. En la semana que llevo en el cargo, por ejemplo, un día me levanté a medianoche pensando sobre esto y me senté a escribir y me salió una cosa que yo no sé hacer muy bien, que es un sondeo de clima organizacional. Y se lo aplicamos un poco se lo pasamos a la gente. Yo fui a presentarme a la gente, le iba pasando el papelito y la gente lo iba respondiendo. Y hoy precisamente esta mañana hicimos una reunión para mostrar los resultados consolidados. Y la gente confirma que hay problemas. Entonces, ¿de qué tipo? Pues, ¿de qué tipo? Las causas de los problemas, las manifestaciones son de todo orden. Mucha conflictividad entre la gente, dispersión en la información. La gente no es capaz de consolidar de una sola fuente y de manera rápida un conjunto de datos sobre un asunto, sino que las cosas llegan por un lado y por el otro y a veces se contradicen entre sí. Pero sobre todo yo siento que son problemas de proyecto político unificado y de capacidad de trabajo en equipo. Entonces uno lo que ve, las expresiones de eso son terribles. Hay acusaciones de acoso laboral, de maltrato. La gente reporta que las condiciones de respeto y confianza son precarias. Y eso hay percepciones distintas frente al personal directivo, frente al personal profesional, etcétera. Pero hay muchas quejas de la gente sobre esto. Y cuando uno mira un poco cómo se refleja eso en la calidad de la gestión, evidentemente hay una dispersión gigantesca. Esto tiene islas. Alguna gente habla de 4 secretarías, una por subsecretaría, pero si uno mira más profundamente, muchas direcciones inclusive tenían sus propias agendas. Esas agendas responden a un proceso de clientelización del sector educativo de la ciudad, muy profundo, donde entonces distintos directivos tenían que responder a presiones muy diversas y no solamente a una propuesta institucional consolidada. Ese es un tema, pero adicionalmente cuando uno contrasta la gestión operacional de la Secretaría, que es muy diversa, porque la Secretaría hace grandes licitaciones, pequeños contratos, convenios con instituciones del orden nacional, del orden distrital, con organizaciones sociales de distinta naturaleza, con universidades, con colegios, que son también cada uno jurídicamente una ONG, etcétera, etcétera, etcétera. Uno mira que la operación administrativa, financiera y contractual de esto es muy compleja. Y estamos hablando de la institución más grande de Bogotá. Cuando uno mira todo eso, y mira todos estos problemas de coordinación en la gestión, etcétera, y lo contrasta contra los indicadores de riesgos de corrupción, de por ejemplo Transparencia Internacional, uno se da cuenta que esta es una institución profundamente vulnerable, ¿sí? Entonces, más allá de los indicios o incluso de los hechos probados de corrupción, que los hay, lo que es más serio es que hay una vulnerabilidad gigante frente a problemas de clientelismo, de corrupción, de ausencia de motivación de las personas vinculadas, etc. Ahora, en los colegios, porque además para la Secretaría, para el sistema educativo en Bogotá trabajan, uno podría decir que trabajan 70.000 personas, pero entonces los abogados me regañarían porque me dirían que de esas 70.000, 30 y tantas mil, en realidad son
gente que no trabaja para nosotros. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un gran contrato de suministro de alimentos, pues las empresas que empacan, distribuyen, compran los refrigerios, pues tienen su personal. Pero ese personal trabaja finalmente para los niños y las niñas de los colegios de Bogotá. Bueno, pero aparte de este personal, que además tenemos una cantidad de problemas muy serios, por ejemplo, hay unos contratos de aseo para los colegios que están con una firma, con una empresa tercerizada, nosotros le pagamos a la empresa contrata a la gente y esta empresa está quebrada, no le está pagando a la gente lleva 2 meses sin recibir salario, están haciendo huelga, le piden a la secretaría que contrate directamente, etcétera, etcétera, por ejemplo. Pero si tomamos solamente el personal que efectivamente está contratado directamente por la secretaría, estamos hablando de 35.000 personas, 32.000 maestras y maestros y 3.000... Sí. Y 3.000 personas administrativas, de las cuales hay cerca de 1.800 y tantas, no tengo la cifra exacta, que son contratistas, ¿sí? Que están prestando sus servicios acá, pero que no tienen una vinculación laboral con nosotros. Entonces, cuando uno mira toda esa complejidad y mira el tema de los colegios, uno ve pues que en los colegios pues hay una planta docente y de directivos docentes, pero ahí también hay preocupaciones que se manifiestan. Históricamente en la educación de Bogotá la relación entre el rector directivo docente, históricamente en los últimos 15 años digamos, entre el rector directivo docente y el maestro ha sido una relación difícil porque la política ha entrado en un debate que es un debate que a mí me parece totalmente bizantino entre pedagogía y gerencia, cuando necesitamos pedagogía y buena gestión de la pedagogía. Y cada profesional con una responsabilidad de aula o de institución educativa o de lo que fuera, tiene que tener eso interiorizado de manera armónica. Entonces es una situación institucional compleja. Hay otro problema que es el de profesionales y maestros, digamos. Los viejos maestros cuestionan mucho el hecho de que un profesional con un título universitario pueda entrar a ser docente sin haber tenido la vocación. Claro. Digamos que los educadores somos todos y los educadores profesionales, pues además de los licenciados, pueden ser otras personas que tienen una experiencia educativa muy importante. Ahora, efectivamente, la profesión docente tiene que ser profesionalizada como tal, el saber pedagógico es un saber que tiene que ser garantizado en el aula, pero si nosotros queremos realmente resultados de aprendizaje, que es por lo que estamos, es tras de lo que estamos, tenemos que pedirle a las maestras y maestros que ellos lideren el proceso de aprendizaje, pero no lo lideren solamente en función de una relación maestro-estudiante, sino del maestro como facilitador de un diálogo de los muchachos y muchachas con la gente en todo su contexto, entonces con los papás, con otros profesionales que vienen a prestar sus servicios a la institución, no solamente directivos docentes, que venga gente del sector de cultura, recreación y deporte, los artistas, los deportistas que son capaces de enseñar actividad física, bueno, los ambientalistas, los líderes sociales, mucha gente. Y los ciudadanos y ciudadanas, todo el mundo. Y cómo se aprovecha ese saber con el liderazgo de las maestras y maestros. Ese es el tema. ¿Cuánto es el presupuesto de educación para el 2012? 2,3 billones de pesos de la Secretaría de Educación. Si uno le agrega a la Universidad Distrital, etcétera, pasa de 2 billones y medio de pesos. Y con respecto al 2011, ¿cómo está el presupuesto? Igual. Teniendo en cuenta que hay un nuevo plan de desarrollo, que va a haber una actualización presupuestal, que hay unas propuestas muy fuertes del alcalde Petro, ¿cómo siente usted la situación presupuestal? Sí. El presupuesto, nosotros pasamos una propuesta con unas pequeñas adiciones presupuestales para el primer semestre, pero el Consejo devolvió el presupuesto. Por lo tanto, no consideró nuestras adiciones y la alcaldesa aprobó el presupuesto como ella misma lo presentó. Es un presupuesto que mantiene la inercia. Nosotros vamos a ampliar el presupuesto. Lo que hemos propuesto a la ciudad vale por lo menos unos 700.000 millones de pesos anuales adicionales. En algunos casos hemos hablado de 1 billón de pesos anual adicional. Nosotros hemos propuesto una gran ampliación en educación inicial y atención a primera infancia, la extensión de la jornada educativa para poder hacer todo este aprendizaje en la ciudad
pasando como de 20 y tantas horas a la semana, 23 en promedio actualmente, a 40 horas a la semana en un proceso gradual, la creación del grado 12 y la ampliación de los cupos en la oferta de educación superior. Y eso vale mucha plata, no la tenemos toda, vamos a reorganizar cosas. Por lo tanto, la idea es pasar de 2,3 billones anuales como a 3 billones anuales por lo menos, y quizás 3,5 billones anuales. Este año, en el primer semestre, no vamos a tener mayor flexibilidad. Entonces vamos a hacer ejercicios piloto de lo que hemos propuesto con los recursos existentes. Pero ya estamos trabajando en la armonización presupuestal y además estamos trabajando en el presupuesto participativo para esa armonización en el presupuesto 2012 y para el presupuesto 2013, para hacer del presupuesto una herramienta de movilización social en torno al proyecto que tenemos entre manos. Bueno, aquí respondiendo dos preguntas. ¿Cuáles son las prioridades de la nueva administración en materia de educación? Sí, esas tres. ¿Y cuáles, si hay estimativos confiables de costo financiero de la jornada única y el tiempo que tardaría en implantarse en todo el distrito? Sí. Del plan piloto. Sí, depende del modelo. Nosotros hemos calculado con base en dos modelos, digamos, distintos de jornada. Uno que prescinde casi totalmente de las ampliaciones en infraestructura. Prescinde, o sea, que se llevaría a la calle, ocuparía la ciudad. Y otro que es más bien, digamos, menos radical en esto, y que entiende que se puede hacer aprovechamiento de la oferta cultural, deportiva, ambiental de la ciudad, pero que también hay que ampliar el tiempo de aula. Estamos hablando de 1,9 billones en el cuatrenio para ampliación de jornada, solo para ampliación de jornada, adicionales. Ahora, los estimativos son muy generales. Nosotros dentro de 3 meses vamos a tener realmente una propuesta, un proyecto. Esto se convierte en un proyecto. Y ese proyecto probablemente haga una redefinición de metas, determine plazos concretos. Ya sabemos que este año estamos pensando como unos 30 colegios, o sea, un 10% de la oferta, comenzando con 10 pilotos este mes, ¿sí? Y para final de año tener unos 30 armados y empezar así el año entrante, llegar a 100 colegios a fines de 2013 y ver a ver si logramos tener por lo menos toda la básica hacia el 2015. El tema del modelo es muy interesante porque en Bogotá, bueno, primero, aquí estamos convencidos y el alcalde cada vez más está en esa digamos, discurso, y las personas con las que estamos trabajando más, que tienen como más experiencia en la educación de Bogotá, personas que han sido secretarios de acá, Francisco Cajiao, con Abel también lo hemos conversado y aunque ellos no lo aplicaron sino parcialmente, también hicieron un esfuerzo de decisión. Creemos, y yo pues soy un convencido de eso, que los seres humanos aprendemos lo que nos interesa y si me la pone más difícil, lo que nos conviene. Entonces, usted en 5 minutos, en media hora, en 20 minutos de una experiencia significativa para su vida, bien reflexionada, bien convertida en una herramienta de aprendizaje, puede transformar su percepción, su información y su conocimiento y su saber sobre algo, más que en horas y horas de cosas que están desconectadas de sus intereses, de discursos, ¿sí?, de textos incomprensibles, ese tipo de cosas. Entonces, si sabemos usar la ciudad, vamos a tener un cambio en la calidad de la educación. Y no solamente en la calidad de la ciudadanía y tal, sino también en la calidad del pensamiento científico, de las matemáticas, del lenguaje. Ahora, eso es más fácil decirlo que hacerlo, por supuesto. Pero hay experiencias bonitas. Hay un programa que no sé si usted conoce que se llama Escuela Ciudad Escuela, que tuvo un momento de crecimiento fuerte y luego no sé, se empezó a marchitar, pero no hay ninguna razón de rendimientos académicos del programa para haberlo marchitado. Y hay ideas para esto. Una muy importante, y estamos trabajando con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en eso con cuidado, es cómo hacer verdadera intersectorialidad entre cultura, recreación y deporte, ambiente, etcétera, en esto. Yo creo que vamos a tener una propuesta muy firme de vinculación de artistas, deportistas a estas iniciativas y de inventarios de amoblamiento urbano apropiados, de definición de usos, por ejemplo, de las zonas recreativas de la ciudad. Y hay ideas innovadoras que estamos apenas, que son crudas, pero que vamos a poner mal. Por decirle algo, transporte
subsidiado para los muchachos en horas valle, aprovechando el sistema integrado de transporte público. Si uno le da la tarjeta y la tarifa es X, pero en horas valle los buses van medio desocupados, pues ¿por qué no aprovechar con esa misma tarjeta en esas horas diferenciales para poder subsidiar nosotros el transporte y que los operadores del sistema nos lo ofrezcan a una tarifa reducida? Hay muchas ideas. ¿Cuántos estudiantes hay? Bueno, Bogotá tiene 1,5 millones. Colegios oficiales. Porque Sí. esas dimensiones Sí. son muy claves para pensar esos proyectos. Digamos, sobre todo cuando Sí. están pensando desde el día de la jornada escolar a través de procedimientos y de actividades no formalizadas. Sí. Con recursos públicos se paga la educación de 1 millón, un poquito menos de 1 millón, de niños, niñas y jóvenes entre el grado 0 y el grado 11. ¿Sí? 1 millón. En realidad la matrícula va a ser como 980.000. Ese millón son 850.000 en instituciones educativas del distrito, 50 y pico mil en colegios en concesión y 100 y tantos mil, 100 y piquito en colegios privados en los cuales se pagan cupos por convenio. Ese es nuestro millón. Y la ciudad tiene 1,5 millones de estudiantes en esos grados, o sea que hay otros 500.000 adicionales en colegios privados donde los padres de familia sufragan los costos, que no son solamente de clase media y media alta, son también colegios populares. Pero que tienen jornada como única, como jornada extendida. Hay de todo, pero O sea, por supuesto, media jornada en colegios privados. sí, sí. Estratos, Hay de todo y hay colegios con los que tenemos convenios de distintos niveles de calidad, de distintos niveles de garantía por ejemplo, en las condiciones de trabajo de los maestros, hay de todo. La idea de la relación o la ciudad como ciudad educadora, que también es muy presente en las dos alcaldías. Sí. Pero con poquita plata, sí. Por lo menos desde el punto de vista sectorial. Más desde el punto de vista ciudadano, sí. Pero... Es decir, sí se pudo incrementar radicalmente el aprovechamiento de la oferta cultural. Y eso requiere de una idea, eso no es simplemente que uno lanza la oferta y punto, trabajar. Pero voy a un punto que tiene que ver con el estudio sobre maestros. Es que uno de los temas delicados aquí es el problema de las prácticas pedagógicas. Es decir, a mi manera de ver, un proyecto que vincula a los estudiantes de la educación básica y media a la ciudad como para que se eduquen en otro tipo de procesos distintos a los del aula. Requiere personal docente para eso. Sí. Es decir, hay la idea que basta llevar a los niños a un museo. Sí. No es así. No. Porque eso sería aprovechar la oferta cultural sin hacer, digamos, una inversión adicional distinta a la de organizar la programación cultural de manera que se pueda satisfacer necesidades culturales de la educación. Pero cuando usted la está pensando como parte de la jornada, requiere indudablemente un dispositivo pedagógico. O sea, a mí la apuesta me parece sumamente interesante. Esa discusión es maravillosa. Interesante, pero la pregunta mía es, ¿qué proceso requiere el cuerpo docente? ¿No? Si el cuerpo docente actual o cuántos están preparados para dar ese salto. Bueno, primero es un debate. Yo estoy convencido de que hay que tener un muy buen dispositivo pedagógico, pero yo tengo técnicos aquí en la Secretaría que son, digamos, radicales defensores de una pedagogía crítica que dicen que no, que entre menos dispositivo pedagógico, más oportunidades de aprendizaje. Pero bueno, va a haber un dispositivo pedagógico para que podamos construir un aprendizaje sobre esas experiencias. Nosotros necesitamos resolver el tema de capacidades en los facilitadores, en los maestros, en los educadores, y no solamente en los maestros con sus niños, sino también en los funcionarios del mundo cultural, deportivo, etcétera, y hacer una interacción en esa relación. Allí hay temas culturales y hay temas técnicos. Yo siento que los temas técnicos efectivamente son muy importantes en algunos aspectos. Hay limitaciones muy grandes. Por ponerle un ejemplo, bilingüismo. Pues si usted no sabe inglés, no puede enseñar inglés. Entonces ahí hay un tema técnico indiscutible, costosísimo, complejísimo, y ahí hay
propuestas innovadoras, hay ideas maravillosas, hacer convenios con institutos de idiomas, bueno, con el Consejo Británico, con la cooperación de la India, para tener centros de idiomas donde haya 2, 3 profesores nativos, y pues como 2, 3 no pueden atender a 3.000 niños, pues que los maestros y las maestras y maestros de esa institución pasen por ahí en cursos intensivos y que los niños por cohortes vayan pasando. Entonces, por ejemplo, primero 6 meses, una cohorte de niños tiene 20 horas a la semana durante 6 meses y hay un empujón en bilingüismo, el otro, y vamos formando los maestros y vamos, ¿sí? Pero evidentemente no tenemos maestros bilingües. En el programa de bilingüismo que hay hoy aquí, hoy en día, que es muy bueno, es ridículamente chiquito, se invierten 7.000 pesos por estudiante al año en bilingüismo. Hay 8 colegios con 3, 4 maestros vinculados al programa y de esos 3, 4, 3 pueden dictar la clase de inglés hoy en día. Ya tienen el nivel para dictar, pero no pueden hablar suficientemente bien como para dictar una clase de biología o de cualquier otra cosa que es como debería hacerse el bilingüismo. Y uno solo que coordina el programa habla inglés y cuando esos tienen éxito se los llevan a los colegios privados y les ofrecen el doble de salario y no sé qué. O sea, ese es un ejemplo de unas limitaciones técnicas que hay, indiscutibles. Y en arte pasa igual y en muchas cosas pasa igual. No igual, pero pasa. Pero yo creo que el problema de fondo es cultural. Es la pregunta por si los muchísimos saberes que tienen los maestros y el poder que tienen los maestros, ¿sí? Esos saberes y ese poder, ellos son conscientes de que los tienen y los ponen al servicio del aprendizaje. Porque es que uno puede poner el poder al servicio de tantas cosas. Entonces uno puede poner el poder al servicio del ejercicio de la autoridad y eso puede ser contraproducente al aprendizaje. Pero uno puede poner el poder que tiene al servicio de la movilización de los muchachos en el entorno próximo. Y otra cosa importante es, hay que ver el movimiento juvenil, el movimiento cultural, ¿sí? El movimiento deportivo de las localidades que tiene. Porque probablemente ahí hay una cantidad de iniciativa que si se potencia, nos termina generando muchos más educadores que los que tenemos si vemos la cosa solamente a nivel de lo que, digamos, de lo distrital o incluso de los consejos locales de cultura o cosas de esas. Podemos ir más abajo en la posibilidad de identificar una oferta de acompañamiento para el aprendizaje desde la cultura, etcétera, más diversificada. Eso hay que hacer un inventario, hay que hacer un buen censo de eso, mejor dicho. Pero sobre todo hay que comprometer a los maestros a jugársela por eso. Ese es el tema. Los docentes, la mayoría, dicen no tener tiempo a dictar clase y preparar clase. Sí. Los promedios de docentes de estudiantes por docentes hay en algunos casos mundiales. Sí, llegan a 50 en algunas localidades y colegios, en otros no llegan a 20, pero... Bueno, pero digamos en el aula tienen hasta 50 y tantos. Entonces, en los casos extremos. Por ejemplo, el porcentaje de docentes vinculados a redes de investigación o de reflexión pedagógica sobre sus prácticas pedagógicas son sí, sí. Porque esto requeriría una autocrítica, digamos, una posibilidad de examinar detenidamente las propias prácticas y para poderse mejorar. Es decir, cuando usted está obedeciendo a la rutina, pues simplemente se limita a lo que le exigen a ti. Entonces, ¿hay respuestas en ese sentido o todavía no? Esta secretaría tiene, por ejemplo, una cosa que se llaman los equipos de calidad. Hay 12 equipos de calidad distribuidos en las localidades. Esos equipos de localidad están integrados por docentes en comisión. Entonces, los coordina un docente de tiempo completo en comisión que tiene a su cargo uno por localidad grande y luego compartiendo varias localidades más pequeñas. Y ellos trabajan con un equipo de calidad en esas localidades que pueden ser 20 o no sé cuántos docentes que tienen una dedicación importante de tiempo, que a su vez dentro de cada institución fomentan espacios de reflexión sobre las prácticas pedagógicas y en los que están construyendo un rediseño curricular, tratando de que el rediseño curricular haga que los docentes construyan guías de aprendizaje, o sea, ellos van pensando su práctica y van pensando para las siguientes clases que vienen por semanas, por meses, cómo reorganizan el currículo específico para su institución, para su práctica, para sus muchachos, con el enfoque diferencial de sus muchachos y tal. Ese es un ejemplo
por ejemplo, eso en este tema de reflexión, pero por ejemplo en el tema de fomento del pensamiento científico. El otro día paso por aquí por una reunión y les pregunto, ¿ustedes qué están haciendo? No, este es un grupo que está trabajando el tema de fomento del pensamiento científico. ¿Cuántas prácticas locales, institucionales de fomento del pensamiento científico ustedes tienen identificadas? 400. No sé qué, no sé qué, no sé qué. Yo lo que siento es que hay muy buenas cosas. Lo que pasa es que son dispersas, chiquitas, no están coordinadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo diría que si logramos hablar con Colciencias, si logramos hablar con las universidades privadas, públicas, ASCUN quiere ayudar, etcétera, etcétera, y hacemos un ejercicio para recoger lo bueno que pasa en los colegios y ofrecer lo bueno que la sociedad tiene para que ese diálogo se vuelva más masivo y más coordinado, respetando la autonomía de las instituciones, dialogando con las organizaciones de los maestros, con el sindicato, etcétera, vamos a tener buenos resultados. Pero eso es un proceso lento. Bueno, usted habló de rediseño curricular. Sí. Una, en la encuesta docente 2009, Sí. es muy interesante porque se hace una comparación entre la educación privada y la educación pública. Sí. Y se le dice al docente que primero compare qué ventajas tiene la educación privada frente a la educación pública. Sí. Y segundo, se les pregunta en dónde preferiría educar. Que sus hijos estudiaran. Y la mayoría dicen que preferirían educar a sus hijos en instituciones privadas. Sí. Al mirar la contrastación de educación privada pública vista por los docentes, que grosso modo lo que uno encuentra es que los docentes ven que los colegios oficiales son fuertes en educación, en democracia, en derechos humanos, en diversidad, en constitución, etc. Y a la educación privada la más fuerte en educación de los niños para la globalización, para el desarrollo económico, etc. Es decir, que uno notaría, es muy impresionante el contraste. Sí. Y si lo contrasta con los niveles de violencia que hay en una y otra, etcétera, habría que ver si esa percepción además tampoco les da la razón frente al otro tema. No aparece porque está afectando. ¿En qué sentido? Que si uno va más allá y mira diferencias de género, y mira, por ejemplo, porque también preguntamos por educación religiosa y laica, no ve que hay un porcentaje importante de maestros que prefieren la educación religiosa incluso, porque confían mucho más en que ese tipo de educación da valores morales, Sí. disciplina, etc. O sea que en eso se ve la propia, digamos, de desconfianza que tienen los docentes en los colegios oficiales. Pero además es un tema de la sectorialización del trabajo. Yo creo que los docentes son padres de familia. Y yo quiero mirar, vamos a montar un sistema de encuestas rápidas acá. Como el 40 y pico % declara tener hogar constituido. Ok, entonces vamos a hacer un sistema de encuestas rápidas para mirar opinión de padres de familia, de niños y niñas, de maestros, etc. Y vamos a ver qué pasa. Entonces, por ejemplo, cuando uno mira padres de familia en general y mira padres de familia docentes y de pronto encuentra que piensan igual, pero por otro lado uno le pregunta al mismo ser humano en su calidad de maestro sobre cosas que él piensa como maestro y piensa otras cosas o dice pensar otras cosas, uno probablemente puede encontrar un problema de fondo y es que el maestro es un ser humano muy empoderado. Además, los maestros son profesionales bastante calificados, ¿sí? Este sector es el sector que más gente tiene, pero además el que más profesionales tiene, creo que en Colombia. Creo que hay un dato que me daba alguien y yo quiero verificarlo y es, si excluimos la policía, las Fuerzas Armadas y demás, el cuerpo civil más grande de Colombia es la Secretaría de Educación de Bogotá. Porque como hay unas, digamos, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación de Antioquia es muy grande, pero resulta que hay 10 o 15 o no sé cuántos municipios certificados, entonces ellos tienen su propia autonomía. Bueno, esto es muy grande y yo decía, hagamos el cálculo por horas de estudio, por años de estudio de esas personas que trabajan en el sector educativo. Vamos a encontrar que es digamos que somos una organización de conocimiento gigantesca en términos de horas de estudio acumuladas de nuestra gente. Entonces, lo que yo me imagino y quiero verificar a través de estudios que lo ayuden a entender es, yo creo que todo ese saber, los docentes no saben para qué impacto puede llegar a tener, ¿sí? Y están desempoderados dentro de la institución educativa. Yo sí lo he visto en mi vida, digamos, antes de estar aquí en la Secretaría, yo veía que uno a veces llegaba a un pueblo, no es el caso de Bogotá, buscaba al líder comunitario o no sé qué cosas para un tema específico
se encontraba un señor, con ese señor tenía un diálogo interesantísimo sobre política, democracia, cualquier cosa. El señor estaba vinculado a organizaciones sociales, era líder del Cabildo Verde, tenía una acción política concreta, etc. Bueno, uno hablaba con él, salía muy satisfecho de ser líder comunitario, y uno después se iba a la escuela y de pronto se encontraba el mismo señor. Y ese señor allá era otro señor, ¿sí? Manifestando otra cultura política. Entonces, a propósito de su estudio, yo quiero entender eso, porque siento que ahí puede haber una ventana de oportunidad. Pero es decir, hay un desfase, ese es un tema muy interesante, o sea, si uno piensa en el modelo de educación pública, también tiene que pensar en el papel del docente, porque el docente, apóstol, líder cívico, líder comunal, es posible en una sociedad que cada vez se especializa, que especializa más sus profesiones, sus oficios. Sí. Entonces uno encuentra una legislación, por ejemplo, la ley de educación. Sí. Va a los reglamentos de convivencia escolar, etcétera, y va viendo una sobrecarga de expectativas sobre el docente. Sí. Sobrecarga que él no está en capacidad de cumplir más, porque es muy distinto la escuela de hace 40 años o 50 años que la de ahora, entre otras porque los muchachos tienen otras alternativas de formación distintas a la educación en el aula. Se lo voy a responder con una anécdota no mía, sino de alguien que me la contó. Entonces hay un desfase entre lo que la ley le pide al docente y sus instrumentos reales, su capacidad real, es decir, esa cantidad de roles. O sea, sobre el docente está puesto no solamente en la escuela la calidad de la enseñanza de sus asignaturas, sino la disciplina, las relaciones de convivencia. Ellos dicen, por ejemplo, en los focus group que hicimos, Sí. que ahora también, o sea, que la escuela ha asumido funciones como de alimentación, Sí. del suplemento alimenticio, de las vacaciones, de la violencia intrafamiliar. Entonces, si uno mira el contexto general, la complejidad de los roles que se le asignan al maestro, entiende la impotencia que tienen actualmente los maestros. Pero depende. Finalmente no saben para qué son buenos. Lo que usted dice, o sea, ellos finalmente ya no saben para qué es el saber que ellos tienen. Sí, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que, por el contrario, entre más vinculado esté el profesor con su entorno, más fácilmente va a poder ejercer su propio rol, incluso si es un profesor de física o de cualquier cosa. Primero, porque va a poder entender qué es una educación pertinente para sus muchachos. Segundo, porque va a poder ver la dimensión integral del proceso de aprendizaje del muchacho y no solamente de la disciplina que le está transmitiendo. Pero yo creo que lo más importante del asunto es porque esta ciudad, en sus sectores populares, ¿sí?, tiene todavía que jugársela por transformaciones culturales muy fuertes. Y ahí el liderazgo de los maestros tiene que suceder. Le voy a contar una anécdota de algo que me decía aquí una gente. Yo le preguntaba a unos maestros que me visitaron, les decía, bueno, pero ustedes vienen a proponer cosas de investigación, acción participativa, y eso cómo funciona en la práctica. Entonces me dice uno de estos, me dice, mire, yo empecé, a mí me dieron por encargo la rectoría de un colegio. Y había unos maestros que me dijeron, pues hagamos una cosa novedosa. Y entonces empezamos a ir los domingos al barrio. Y empezamos a trabajar con los muchachos en un programa, y escogimos un programa que era un programa de atención a la vejez. Entonces los papás nos regañaban, nos decían que por qué no les enseñábamos a los muchachos carpintería, alguna cosa útil, en vez de estar enseñarlo a cambiar pañales de viejitos. Nosotros insistimos en el asunto y teníamos además unos problemas de conflictividad muy grandes en esa comunidad. Pero en la medida en que los maestros empezaron a relacionarse fuerte con los muchachos empezaron a comprometerse con el tema. Y ya la comunidad veía, ¿sí?, a los maestros liderando a los muchachos. Y al estudiante que la gente pensaba que era un azote para esa comunidad, porque era un muchacho rebelde, cargando a un viejito para llevarlo a una zona verde y tal. Y se fue generando un compromiso en esa comunidad, con esa escuela, que hizo que los maestros empezaran a rendir más en su disciplina, en su rol de liderazgo social, bla, bla. Yo creo en eso. Y yo creo además que este proyecto, si algo lo diferencia en términos técnicos, no es... vamos a tener que mirar, recuperar cosas que se han perdido en términos de evaluación de la educación, fortalecer muchas cosas, pero lo que lo diferencia es un proyecto de izquierda. Nosotros, si logramos que las comunidades se la jueguen, porque la educación de sus niños y sus niñas sean una herramienta para elevar significativamente las oportunidades de esos niños e ir cerrando brechas
No lo vamos a lograr en 4 años, no estamos empezando ahora, eso ya viene avanzando de años atrás, se va a demorar 30 por delante. Pero si en 4 años damos un salto en compromiso porque la educación oficial realmente sea una palanca para las oportunidades, vamos a lograr los resultados. Pero eso es con compromiso de la comunidad y el docente liderando. Le voy a poner otro ejemplo. En Cuba... Sí, eso está bien. Tiene que saber matemáticas, eso no es problema. Tiene que saber matemáticas, pero si yo le enseño mejores matemáticas, pero además le traigo otros que saben matemáticas a ese proceso comunitario y tal, se logran cosas. Voy a poner el ejemplo cubano. En Cuba usted sabe que muchos profesionales calificados, ingenieros, profesionales de la salud, etcétera, se dedican al turismo, porque eso es lo que les da un ingreso digno, mientras que el nivel de ingreso como profesionales de la salud o de la ingeniería o lo que sea es malo si dependen del Estado. Usted sabe que muchos maestros no se van al turismo, que digamos que la proporción de profesionales de la educación que se quedan en su oficio y no optan por buscar cosas que les den un poquito más de plata es más baja que en otras profesiones. Algo hay ahí de reconocimiento social, de compromiso, ¿sí? Pero evidentemente tienen que saber matemáticas, tienen que saber inglés, tienen que saber química, tienen que saber lo que tienen que saber, si no, no lo van a poder enseñar. En eso estamos de acuerdo. Y en eso hay falencias. Y hay problemas en la formación de los docentes. Las universidades, no solamente las licenciaturas, sino fundamentalmente todo ese tema de los posgrados y la relación entre maestrías, especializaciones para los maestros y ascenso en el escalafón docente. Todo eso no está diseñado en función de la excelencia solamente, sino que hay otro tipo de incentivos que mueven ese proceso. Ese proceso hay que fortalecer, hacer florecer los incentivos basados en más conocimiento disciplinar y marchitar otros incentivos para que la formación docente sea exitosa. Además hay cosas aberrantes como que aquí había 4.000 millones de presupuesto para formación de maestros que se dialogan con el sindicato, que se dialogan con los actores de la educación. Por cierto, vamos a fortalecer mucho el sindicato. Y un buen día apareció sin que nadie se enterara un contrato de 22.000 millones de pesos con una gente allá para que hiciera supuesta formación de docentes que terminó siendo un fraude, ¿sí? Entonces, hay por supuesto desafíos muy grandes en la formación específica de los maestros. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero esa no es la manera solamente. El sindicato es supremamente fuerte. La afiliación es casi del 100%. Sí, me decía el presidente que hay de los 32.000 maestros hay 25.000 o algo así afiliados. Que pagan cuotas, ese es Sí. el mejor dato. Sí. ¿En qué consistiría la justicia? Vamos a fortalecer el sindicato. Entonces, lo que vamos a hacer es el magisterio, la fuerza magisterial, aquí son varias cosas. Hay un papel para la ADE, pero FECODE, pues eso, aunque la ADE sea parte de FECODE tiene una agenda que no necesariamente es idéntica, pero además los maestros están organizados en muchas otras cosas. Cooperativas, espacios de reflexión pedagógica y organizaciones políticas y clientelas. ¿Sí? Hay todo eso. Nosotros hablamos con el alcalde, luego yo hablé con el presidente de la ADE y luego junto con el alcalde y los concejales de Progresistas y el Polo hablamos con la ADE. Y lo que el alcalde se comprometió a hacer es fortalecer la relación institucional con el sindicato. Porque ¿qué pasa? Aquí pasaba que el sindicato tenía una agenda, esa agenda la negociaba con la administración le decía sí para unas cosas, no para otras, y luego los noes terminaban generando otro tipo de gestiones por otros lados que se convertían en síes, desconociendo lo que se había pactado con el sindicato. Y por otro lado, hay agendas distintas con la organización de los maestros y maestras y con los otros sindicatos administrativos también que hay acá. Hay agendas de coyuntura y agendas estructurales. Hay agendas sobre la política educativa y hay agendas sobre las reivindicaciones laborales, salariales, prestacionales. Lo que nosotros estamos diciendo es, primero, nosotros queremos discutir la política educativa, pero no sentarse, presidente, sindicato, secretario de Educación, a discutir una decisión de política educativa y a negociarla como si los intereses en juego fueran estos, sino ponernos de acuerdo en cómo ir a dialogar con la ciudadanía, con el sindicato por delante, y a mí me encantaría que al final de esto tengamos muchos logros en educación, pero que además los laureles de esos logros fueran laureles para el sindicato, porque el sindicalismo en una democracia es esencial, pero trabajando con toda la ciudadanía
y el sindicato poniendo por delante la agenda de ciudad y promocionando la credibilidad de la organización sindical como un actor que lidera a la ciudadanía en la política educativa. Por otro lado, respetando y reconociendo la agenda de reivindicaciones salariales, prestacionales, etcétera, en lo que nosotros tenemos un margen de maniobra pequeño, porque esto es un asunto de orden nacional, pero donde también vamos a ayudar a que la vocería de los intereses legítimos de los maestros y maestras sean bien escuchados y teniendo un nivel de diálogo fuerte con ellos. Ese es el acuerdo que tenemos. Eso significa desclientelizar sin corporativizar ese diálogo. Y sin cortar al sindicato. Pero respetándolo como actor democrático y ofreciéndole espacios de reconocimiento social y político. Me devuelvo un poquito atrás. No es demasiado ambicioso apostarle a la ampliación de la jornada, la ampliación de la cobertura, la ampliación de una formación de primera infancia y el poder sindical. Sí. Yo lo que le he dicho al alcalde, sí. Con costos financieros, con costos administrativos, con costos políticos muy grandes. Son 3 apuestas muy grandes. Así es. Y además quisiera saber un poco más qué es el duodécimo grado y por qué se asocia un nuevo grado a la calidad de la educación. Sí, muy bien. A ver, lo primero es que esto efectivamente es una apuesta muy ambiciosa. Pero es que, ¿cuál es la sociedad democrática, reconciliada, moderna, insertada en la globalización que vamos a poder lograr si no nos hacemos grandes apuestas de la educación? Y Bogotá, digamos, es el territorio de Colombia que más oportunidad tiene de hacer eso y de marcarle la pauta a los demás. De hecho, en el diálogo con la nación en estos temas hay ese problema. La nación nos nivela por lo bajo porque tiene otros desafíos en otros lados, pero en Bogotá los desafíos son los desafíos de una ciudad global. Tenemos, y con gratuidad, no solamente en matrícula, sino en transporte, en alimentación y en otra cantidad de cosas. Primero. Segundo, efectivamente es muy ambicioso, pero lo que pasa es que, digamos, lo que yo le he dicho al alcalde es, mire, 2 cosas. 1, de usted necesito 3 cosas. Plata, ¿sí? Presencia política en los espacios de la educación y desclientelización de la gestión. ¿Sí? Plata, hemos dicho, para poder lograr lo que necesitamos, lo que queremos, necesitamos 4 billones adicionales o hasta 5 billones adicionales en el cuatrenio. ¿Cómo? Con crédito, con reorganización del presupuesto e incluso pensando en nuevos tributos. Entonces, por supuesto, tendremos que ajustar las metas a la realidad. Pero nuestro sueño y nuestra apuesta por la ciudad y lo que la ciudad votó como programa en educación cuesta una plata que implica capacidad de endeudamiento, cosas que dependen del consejo de la ciudad y puede implicar inclusive participación, contribución de la ciudadanía a través de una reorganización del sistema tributario. Algo que estamos por conversar con el secretario de Hacienda para ver exactamente qué propuesta es eso. No le puedo decir ahorita exactamente qué significa, pero es por ahí. Entonces, la segunda cosa que le hemos planteado al alcalde es, hay una reunión de rectores dentro de 10 días, 12 días, el alcalde va a ir. El alcalde en este proceso de empalme está permanentemente sentándonos a todos los secretarios, a las instituciones, a dialogar temas intersectoriales, y educación es uno de los temas que está en todos los diálogos intersectoriales. El alcalde está ahí, el alcalde está proponiendo temas, está proponiendo alianzas, está buscando innovaciones, está comprometido. Y en el tema de desclientelización ha dado una cantidad de muestras muy interesantes de querer que construyamos, digamos, unas reglas de juego apropiadas para que esto funcione mejor. Si logramos todo eso, tendremos esas metas ambiciosas, en el entendido de que no lo vamos a lograr todo ya, pero en estos 4 años podemos dar un paso importante y marcar una pauta y dejar el listón muy alto para lo que viene después. Yo lo que voy a hacer ahora que empiece la discusión de plan de desarrollo con la gente es decir, para llegar a una educación de excelencia para todos los bogotanos de cualquier condición económica, ¿cuál sería una meta a 20 o a 30 años? Y hacemos, digamos, ese sueño a 20 o 30 años y pensamos qué podemos avanzar en 4. Y nos fijamos metas en función de eso.
El tema de educación inicial, ahora para ir tema por tema, es indiscutiblemente la prioridad. Porque es que desde ahí estamos haciendo una discriminación gigante. Hoy en día en Bogotá hay más de 300.000 chiquitos entre 0 y 5 años que no tienen nada, que no tienen ni siquiera la atención básica del ICBF, que es una atención muy importante pero muy limitada. O sea, un hogar comunitario de bienestar no hace educación inicial, ofrece una alimentación básica, un cuidado básico, pero eso cuesta 800.000 pesos al año, mientras que un jardín de integración social cuesta 3 millones de pesos al año, y un preescolar en los colegios oficiales de Bogotá cuesta 1.700.000 al año. Entonces, para lograr una atención integral mejor de los que ya están atendidos, pero sobre todo para que de los 300.000 que no tienen nada, por lo menos podamos atender la mitad, que es la meta que tenemos, 150, 170.000 en 1.000 barrios, en esas redes de atención diversa, pues tenemos que meterle mucha plata a eso. Pero eso es esencial, fundamental. Y eso yo creo que es el programa más viable en la medida en que haya los recursos. Técnicamente y políticamente lo veo perfectamente viable. La ciudadanía lo quiere, las facultades de educación inicial están sacando profesionales muy buenos, hay gente, y yo creo que todo ese tema, toda esa pelea de si se pueden hacer 1.000 jardines, que si los lotes, eso con creatividad no tiene problema, las comunidades están resolviendo sus problemas, uno los puede hacer en casas adecuadas, con participación ciudadana se logra. Yo a ese programa, excepto por la plata, no le veo problema. La extensión de la jornada es una cosa cuyas metas tenemos que ajustar con precisión, porque aquí sí estamos en el entorno de la complejidad absoluta. Complejidad intersectorial, complejidad cultural con los maestros, complejidad con los padres de familia, que si no participan de esto no va a funcionar, de todo, transporte, más alimentación, temas de infraestructura. En 3 meses le digo cuál va a ser realmente el ritmo de expansión, el alcance, etc. Pero ahí vamos a llegar lo más que podamos. Eso es hasta 9º grado, digamos. Y luego, y eso es determinante para la calidad, porque son 10 años que están los chinos ahí. Luego, para la educación media, lo que hoy son los grados 10º y 11 y el famoso grado 12, lo que pasa es que el país no tiene modelo. O sea, la verdad es que hoy en día un chino llega a 9º, termina su educación obligatoria, y el 10 y 11 son una extensión un poco harta, hay muchas presiones para irse a trabajar, no hay claridad qué va a pasar después del 11, para dónde es que voy. Entonces, como un momento sin un destino claro. Y si usted mira los modelos internacionales, que es lo que nos podemos referir, porque no podemos referirnos a modelos nacionales porque no hay. Cuando el país hizo un crédito gigantesco del Banco Mundial para crear los INEM, después otro día vino y dijo que eso era muy caro y lo acabó, en vez de reformarlo, por ejemplo. Pues sí, evidentemente aprender soldadura o metalmecánica o esas cosas hoy en día pues no tiene mucho sentido en el colegio, pero sí se podían haber creado unos énfasis fuertes, etcétera. Y lo que se hizo fue marchitar los INEM. Entonces no hay modelo de educación media, pero uno mira qué pasa con el instituto en España, qué pasa con la formación francesa, con la americana, etcétera, y lo que nosotros tenemos es que construir un modelo con base en eso. México tiene un buen modelo, Chile, y ese modelo es especializar la media. Entonces, 10, 11, grado de bachiller a los 11, porque no va a ser obligatorio el grado 12, sino opcional, y un 12º año generarían una educación media parecida a lo que ha mostrado resultados en el mundo. Siempre y cuando logremos que de ahí salgan para arriba, salgan o para una formación técnica y tecnológica de excelencia, o para una universidad de calidad, o que si se van al trabajo sean más productivos. El grado 12 es el enlace en la medida en que logremos que ese año adicional, opcional, lo valgan las universidades, sus créditos lo valgan las universidades. La propuesta inicial es la Universidad Distrital. La Universidad Distrital tiene un plan de expansión. La Universidad Distrital tiene hoy en día una sede en Ciudad Bolívar, que es la tecnológica, que es una cosa muy buena. Y estamos construyendo una en Bosa. De hecho, la Secretaría de Educación es la que ejecuta esa infraestructura. Tenemos 22.000 millones para eso ya. Y la universidad piensa con eso y con unas ampliaciones de sus sedes actuales expandir unos cupos en estos próximos años. Lo que el alcalde está proponiendo a la universidad es poner la plata para que la universidad triplique su expansión en estos 4 años y que en vez de 16.000 o 20.000 cupos nuevos tenga 60.000 cupos nuevos. Y si no se puede con la distrital, por algún motivo, ellos quieren mantener un ritmo de crecimiento más modesto, porque ellos finalmente son un ente autónomo de educación superior, entonces buscar planes alternativos, pero vinculados al grado 12. Es decir, la condición para que nosotros nos metamos a financiar educación superior es la aceptación del grado 12 como inicio de esa educación superior. Ese es un tema bien debatible, hay que decir el profesor
Y la nacional no nos va a dar cupos. Además, usted ha sido profesora de la universidad que no le gusta porque dice, ¿cómo así? Si no pasan el examen de admisión, nosotros no nos podemos comprometer a nada. La argumentación además de que eso mejoraría, digamos, acabaría con el limbo. Usted mismo lo ha dicho, o sea, aquí no hay un desarrollo de los institutos tecnológicos fuertes. Claro. O sea, toda la expectativa se genera frente a la formación universitaria profesional. No hay ese nivel intermedio, Sí. que es una oferta de institutos tecnológicos fuertes, serios, que no se resuelve con un grado 12. Que las insuficiencias que usted nota en los estudiantes de colegios oficiales y privados, que llegan a la universidad no se logran resolver con un grado 12. Y usted también... Pero es que vamos a contratar nuevos maestros y vamos a comprar laboratorios y vamos a hacer una medida seria. Una cosa importante es, bueno, ¿qué pasa con el 10º y el 11? Entonces, ¿por qué no se reformulan el 10º y el 11? Yo estoy planteando además en la perspectiva que yo metas, no es que le esté diciendo vaya la misión, sino la misión también tiene límites que tienen que ver con el presupuesto, etc. Así es. Son temas, lo bueno es que está en, digamos que hay un debate importante en el modelo de educación que hacía tiempo no se debatía. Estamos solamente trabajando sobre... Ahora, no solamente el grado 12 va a ser opcional, sino que su implementación va a ser realmente gradual porque no hay modelo. Y el problema que ha pasado con la educación media en el país es que o se hacen cosas que luego se abandonan o peor aún, se intentan pañitos de agua tibia, que es gastar mucha plata en unos poquitos beneficiarios que al final de cuentas no terminan configurando un modelo. Ese error no lo vamos a cometer. Yo prefiero que no se haga a que se haga mal. Pero se va a hacer. Se va a hacer. ¿Tiene una cita a qué hora? ¿Me puedo parar y volverme a levantar? Ah, no, porque usted tiene... Venga, si hago esto, ¿hago un daño o no? La desinformación que hay en la opinión pública sobre esto Total. es muy fuerte. Es total. Entonces, si nos dice así muy preciso, ¿qué va a hacer una dirección de educación con esos puntos? Sí. Terminan en el 2014 los contratos de profesores. De muchos de ellos, sí. No, pues la respuesta puede ser una frase. Todo lo que aporte calidad es bienvenido. Ahora, aclaremos. Entonces, primero están las concesiones, 22 colegios en concesión. No son homogéneos, hay modelos diversos. Por ejemplo, la concesión que tiene el Gimnasio Moderno participa bastante activamente de la vida del colegio concesionado. En cambio, por ejemplo, otra concesión de otros colegios de élite de Bogotá, no, participa muy tangencialmente, casi que si acaso hay unos diálogos eventuales entre los maestros de aquí y de allá, pero la cosa es muy limitada. Por ejemplo, esos colegios son colegios bilingües, totalmente bilingües, y el programa de bilingüismo en los colegios que ellos tienen concesionado no es particularmente bueno. Y así usted tiene ejemplos, pero digamos bastantes colegios concesionados tienen para mostrar resultados de calidad. El alcalde ha sido claro en que quien aporte calidad es bienvenido a continuar. Ahora, uno no puede con el modelo de concesiones pasar de 22 a 200, que sería como el sueño que habría tenido algún alcalde anterior, porque simplemente se le agotan las posibilidades de aprovechar las ventajas comparativas y las sinergias de las concesiones, uno, y dos, usted no puede renunciar a un proyecto de educación oficial. Es que la educación oficial es un signo de modernidad básico de cualquier sociedad democrática y justa. Entonces nuestra prioridad sigue siendo el fortalecimiento de la educación oficial. Eso no hay duda ni discusión. Son colegios públicos que los tienen concesión, Sí. pero son colegios de distrito. Ahora, ¿qué pasa con los convenios? Los convenios son un universo muy diverso. Hay más de 200 colegios que tienen estudiantes a quienes nosotros les pagamos la matrícula. 1 millón y pico, 1.200.000, algo así, al año por estudiante. En esos colegios hay un universo que va desde instituciones que llevan 30 años ofreciendo este servicio, que nacieron para prestar el servicio educativo donde el Estado no existía, donde no se le medía, donde llegaba con restricciones, donde ponía pereques burocráticos. Y entonces, un ejemplo de Fe y Alegría. Monta un sistema de colegios, negocia, concerta con el Estado, que el Estado pague ese servicio y presta un servicio muy importante. Resulta que después, donde Fe y Alegría tiene algún colegio, llegó un colegio oficial.
y el colegio oficial está absorbiendo la demanda. Fe y Alegría es consciente de que ahí tienen que hacer un cambio, de que ellos pueden ir desapareciendo paulatinamente, y lo que ellos piden no es que les mantengan las cosas tal cual, sino que hablemos. Y yo creo que tienen toda la razón. Hay que trabajar con ellos. Por ejemplo, ellos tienen buenos modelos de convivencia, ver cómo los podemos irradiar a otros colegios, cómo trabajamos de manera mixta, digamos, entre instituciones oficiales e instituciones privadas, etc. Y vamos dejando unos de esos convenios aparte, vamos disminuyendo, Hay colegios privados, hay muchos colegios privados en Bogotá, en los sectores populares, que tienen 500 estudiantes, y de esos estudiantes 400 los pagan los padres de familia y 100 los paga el gobierno. Y reciben muchachos que tienen necesidades especiales de educación, absorben problemas de déficit de oferta del sistema oficial en sus zonas y tienen resultados. Hay colegios que se montaron hace 5 años, que tenían 0 estudiantes, que hoy tienen 5 o 6 mil estudiantes de la noche a la mañana y que ¡pum!, absorben toda la demanda donde no había suficiente oferta oficial, pero que también están vinculados a una expansión que puede responder a una visión de negocios, digamos, una visión de oportunidades de negocio. Entonces hay una discusión, deberíamos hacer un colegio oficial al lado de ese y chuparnos la matrícula de ese colegio privado que estamos aplicando concesión. Hay lugares de Bogotá donde hay institución oficial desocupada aquí y colegio en concesión al lado lleno. ¿Qué hacemos ahí? Y luego hay un montonón de colegios privados donde están estudiando niños de estratos 1 y 2, los papás pagan los 80.000 mensuales, los 70.000, los 100.000 mensuales, porque no tienen suficiente confianza en la oferta oficial que tienen cerca. Y nosotros no estamos pagando concesión, no estamos pagando convenios allí. Entonces, discutiendo toda esta complejidad, lo que hemos dicho con el alcalde es, fortaleciendo la educación oficial, tenemos que mirar de toda esa iniciativa privada, qué cosas aportan calidad, en qué casos se pueden hacer alianzas. El alcalde, por ejemplo, últimamente ha dicho, oiga, ¿por qué no vamos pensando en que algunos de esos colegios privados los metemos a los convenios, así no estén, o ampliamos un poco, pero les vamos comprando la infraestructura y les vamos poniendo maestros oficiales, para que al final terminen siendo colegios del sistema oficial? Entonces, hay una serie de propuestas, hay muchos intereses. A veces los procedimientos no son transparentes. Yo no quisiera decir que hay corrupción, pero he escuchado denuncias de corrupción en este tema. Y tenemos que hacer un proceso de reorganización de la matrícula durante todo este año. Y al final de este primer semestre tener claro quién ofrece qué en la privada, en la oficial, cuáles son los niveles de calidad con los que se ofrecen las cosas, etcétera, para poder en el segundo semestre tener propuesta. Como ahora vamos a recibir más chiquitos por la ampliación de la educación inicial y vamos a ampliar la jornada y vamos a especializar la media, pues tenemos que reorganizar la matrícula. Va a haber presión para la matrícula en algunas instituciones, pero otras tienen hoy en día cupos disponibles. Hay maestros que pueden absorber una mayor asignación académica. Entonces vamos a tomarnos todo el año reorganizando y no tomar medidas demasiado rápidas, porque el anterior secretario de Educación quiso disminuir en 18.000 cupos estos convenios de la noche a la mañana con una medida que tomó a fines de noviembre. Nos pidió apoyo político, nosotros le dijimos, pero ¿qué piensa la gente? ¿Qué piensan los padres de familia? Hablemos un poco. Se expidió la medida y duró 1 hora en vigor. Entonces esto toca hacerlo con mucha calma. La última, clave, convivencia. Tema crítico, los estudios, los indicadores. Sí, yo no sé si usted vio una cosa que yo dije en El Tiempo hace como 10 días y que la sacaron ayer. Yo dije que yo tengo la sospecha de que muchos padres de familia, aun cuando los colegios oficiales tengan buena oferta de aprendizajes básicos, etcétera, están prefiriendo instituciones privadas porque le tienen miedo a las condiciones en las instituciones. Y entonces, por ejemplo, ayer estaba yo en una dirección local de educación que fui a visitar ahí para hablar con los padres de familia, porque quedé traumatizado antenoche que vino un padre de familia aquí diciéndome, yo no quiero que mi hijo vaya, me trajo a la niña, no quiero que mi hija vaya a una institución oficial. Entonces me fui a una dirección local donde estaban matriculando y le preguntaba a la gente. Y la gente me decía, mire, me dieron cupo para el Camilo Torres y yo sé que ese es un buen colegio, pero es que me preocupa la disciplina. Los padres de familia confunden disciplina con convivencia. Entonces vamos a evaluar eso rápidamente. Tenemos una cantidad de estrategias de seguridad en los colegios muy desarticuladas.
se contrataron unas cámaras entre el Fondo de Vigilancia y la Secretaría, y eso tiene líos administrativos. Esa concepción, o sea, ¿con quién se habló sobre esa concepción de la seguridad policía? Queremos al gran hermano en los colegios, pero también por otro lado me dicen, no, pero es que hay cámaras que pueden estar en los pasillos internos de los colegios y que podemos discutirlo, pero en el perímetro donde están todos los jíbaros tenemos que tener la manera de tener una medida efectiva. Entonces ya me pusieron a pensar, no sé qué. Yo ya designé un equipo aquí de personas para que evaluemos eso y rápidamente tengamos una propuesta, porque siento que ahí hay un asunto que si lo resolvemos o por lo menos lo ponemos en blanco y negro, vamos a avanzar bastante en los problemas que tenemos. Y luego tenemos la formación ciudadana. Yo no sé si yo le decía, yo veo nuestro objetivo como formar buenos ciudadanos que saben hacer preguntas inteligentes y responderlas con evidencias. Y toda la parte de formación ciudadana, el tema es cómo tener una visión integral de la ciudadanía. O sea, me parece que las 4 dimensiones de la ciudadanía son identidad, tema en el que el alcalde Petro tiene una prioridad gigante, no hemos hablado de él, diversidad de poblaciones, derechos diferenciales, derechos, deberes, civismo y agencia, participación y capacidad de transformarse individual y colectivamente. En esas dimensiones integrales de la ciudadanía hay modelos educativos que funcionan, lo que pasa es que no son tan convencionales. Incluso muchos técnicos de la educación no les gusta que uno diga eso, dicen, no, eso es una externalidad. Yo invierto en los aprendizajes básicos, en matemáticas, ciencias y demás, y eso tiene unos resultados, digamos, no predecibles y no intencionados en ciudadanía. No, para mí es la mitad de la película, es la formación de buenos ciudadanos, y la otra mitad, la formación de gente que piense críticamente y con base en evidencia. La pregunta es cómo se forman nuevos ciudadanos. Bueno, entonces esa pregunta es la que yo vengo trabajando. Sí, así es. Sí. Vamos a hablar con Olguita León, que es la directora de esa unidad, estamos en eso. Derechos humanos. Bueno, eso es de lo que yo sé. Y las campañas. Sí. O sea, no hay evaluación de la cantidad de plata que se ha gastado en campañas, sino pues. Sí, así es. O sea, que no tiene... Eso es de lo único que yo puedo decir que sé. ¿Sí? De todo lo demás estoy aprendiendo, pero eso es de lo único que yo como persona puedo decir sin miedo, yo sé de eso. El asunto esencial, ¿sí?, es que sobre las relaciones de poder, los seres humanos solamente aprendemos deconstruyendo críticamente esas relaciones de poder. O sea, que si a mí me echan un discurso sobre la democracia y me aplican autoritarismo, no va a pasar nada. Si yo reconozco que por fuera de mi salón de clase, donde está mi maestro y estamos aquí, ocurren cosas en la misma institución educativa, o en el barrio, o en el contexto, o en la familia, donde se juega mi posibilidad de ser ciudadano, que no tiene nada que ver con lo que pasa en el aula, estamos perdiendo el tiempo con las campañas y con los discursos. Entrar en esa lógica pasa por hacer unos ejercicios de poner educadores ciudadanos apropiados allí. Primero los maestros, que yo creo que pueden hacerlo perfectamente, y segundo el resto de la ciudadanía, y que apliquen métodos. El Consejo de Europa, por ejemplo, tiene métodos de formación ciudadana en derechos humanos interesantes. Bueno, muchos países del mundo en sus sistemas educativos los tienen. El Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, que está pues concertado entre el Ministerio de Educación y la Defensoría del Pueblo, está sin aplicarse. El Ministerio tiene una unidad de educación en derechos humanos que está proponiendo cosas, y están las famosas competencias ciudadanas. Todo eso tiene un enfoque apropiado, pero hay que ponerle los recursos, y hay que ponerle los sistemas de evaluación, y hay que ponerle los mecanismos pedagógicos apropiados. Eso no es una costura, ni es una cosa, es la mitad del propósito que tenemos entre manos. Y tiene que responder la política educativa a ese nivel de prioridad. Aquí se hizo hace unos años un programa de ciudadanía, se invirtió plata, se contrataron varias organizaciones no gubernamentales para eso, y se usaron técnicas de todo orden, desde yoga hasta... Base en el informe del empalme, ¿qué tan sólida institucionalmente encontraron ustedes a la Secretaría de Educación? Bueno, Rocío, nosotros hicimos muchas entrevistas, porque empezamos a preguntarle a gente que había estado a cargo de la Secretaría en el pasado, a gente que está hoy en la Secretaría, a rectores, a gente de las direcciones locales de educación y a gente del nivel central, y a medida que íbamos preguntando nos íbamos dando cuenta que hay problemas. Entonces hicimos muchas entrevistas en el empalme, recibimos mucha información oficial institucional, pero también contrastamos esa información con las opiniones
Las opiniones, por supuesto, una o dos opiniones muy divergentes sobre un mismo punto, pues llevan a profundizar en otras opiniones para tratar de triangular puntos de vista y entender y formarse un juicio sobre este asunto. Lo primero que yo quiero decir es que la Secretaría tiene gente buena, en la percepción, pero también en la calidad de los documentos y de la información que llega. Uno se da cuenta que en prácticamente todas las direcciones y las subsecretarías y en los distintos niveles, porque esto es muy complejo y diverso, uno encuentra gente buena. Y eso es lo más importante para poder hacer una valoración sobre la capacidad institucional. Sin embargo, la situación en términos de consistencia de proyecto, la situación en términos de sistemas de información y posibilidad de informar decisiones y debates de manera ordenada, la situación en términos de clima organizacional no es buena. Eso ya lo hemos consultado. Estando aquí en la semana que llevo en el cargo, por ejemplo, un día me levanté a medianoche pensando sobre esto y me senté a escribir y me salió una cosa que yo no sé hacer muy bien, que es un sondeo de clima organizacional. Y se lo aplicamos un poco se lo pasamos a la gente. Yo fui a presentarme a la gente, le iba pasando el papelito y la gente lo iba respondiendo. Y hoy precisamente esta mañana hicimos una reunión para mostrar los resultados consolidados. Y la gente confirma que hay problemas. Entonces, ¿de qué tipo? Pues ¿de qué tipo? Las causas de los problemas, las manifestaciones son de todo orden. Mucha conflictividad entre la gente, dispersión en la información, la gente no es capaz de consolidar de una sola fuente y de manera rápida un conjunto de datos sobre un asunto, sino que las cosas llegan por un lado y por el otro, y a veces se creación en educación inicial y atención a primera infancia, la extensión de la jornada educativa para poder hacer todo este aprendizaje en la ciudad, pasando como de 20 y tantas horas a la semana, 23 en promedio actualmente, a 40 horas a la semana en un proceso gradual, la creación del grado 12 y la ampliación de los cupos en la oferta de educación superior. Y eso vale mucha plata, no la tenemos toda, vamos a reorganizar cosas. Por lo tanto, la idea es pasar de 2,3 billones anuales como a 3 billones anuales por lo menos, y quizás 3,5 billones anuales. Este año, en el primer semestre, no vamos a tener mayor flexibilidad. Entonces vamos a hacer ejercicios piloto de lo que hemos propuesto con los recursos existentes. Pero ya estamos trabajando en la armonización presupuestal y además estamos trabajando en el presupuesto participativo para esa armonización en el presupuesto 2012 y para el presupuesto 2013, para hacer del presupuesto una herramienta de movilización social en torno al proyecto que tenemos entre manos. Sí, esas tres. ¿Y cuáles, si hay estimativos confiables de costo financiero de la jornada única y el tiempo que tardaría en implantarse en todo el distrito? Sí. Del plan piloto. Sí, depende del modelo. Nosotros hemos calculado con base en dos modelos, digamos, distintos de jornada. Uno que prescinde casi totalmente de las ampliaciones en infraestructura. Prescinde, o sea que se llevaría a la calle, ocuparía la ciudad. Y otro que es más bien, digamos, menos radical en esto y que entiende que se puede hacer aprovechamiento de la oferta cultural, deportiva, ambiental de la ciudad, pero que también hay que ampliar el tiempo de aula. Estamos hablando de 1,9 billones en el cuatrenio para ampliación de jornada, solo para ampliación de jornada, adicionales. Ahora, los estimativos son muy generales. Nosotros dentro de 3 meses vamos a tener realmente una propuesta, un proyecto. Esto se convierte en un proyecto. Y ese proyecto probablemente haga una redefinición de metas, determine plazos concretos. Ya saben, trabajan 70.000 personas, pero entonces los abogados me regañarían porque me dirían que de esas 70.000, 30 y tantas mil, en realidad son gente que no trabaja para nosotros. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un gran contrato de suministro de alimentos, pues las empresas que empacan, distribuyen, compran los refrigerios, pues tienen su personal. Pero ese personal trabaja finalmente para los niños y las niñas de los colegios de Bogotá. Bueno, pero aparte de este personal, que además tenemos una cantidad de problemas muy serios, por ejemplo, hay unos contratos de aseo para los colegios que están con una firma,
una empresa tercerizada, nosotros le pagamos a la empresa contrata a la gente y esta empresa está quebrada, no le está pagando a la gente lleva 2 meses sin recibir salario, están haciendo huelga, le piden a la secretaría que contrate directamente, etcétera, etcétera, por ejemplo. Pero si tomamos solamente el personal que efectivamente está contratado directamente por la secretaría, estamos hablando de 35.000 personas, 32.000 maestras y maestros y 3.000, sí, y 3.000 personas administrativas, de las cuales hay cerca de 1.800 y tantas, no tengo la cifra exacta, que son contratistas, ¿sí? Que están prestando sus servicios acá, pero que no tienen una vinculación laboral con nosotros. Entonces, cuando uno mira toda esa complejidad y mira el tema de los colegios, uno ve pues que en los colegios pues hay una planta docente y de directivos docentes, pero ahí también hay preocupaciones que se manifiestan. Históricamente en la educación de Bogotá la relación entre el rector directivo docente, históricamente en los últimos 15 años digamos, entre el rector directivo docente y el maestro ha sido una relación difícil porque la política ha entrado en un debate que es un debate, a mí me parece, totalmente bizantino, entre pedagogía y gerencia, cuando necesitamos pedagogía y buena gestión de la pedagogía. Y cada profesional con una responsabilidad de aula o de institución educativa o de lo que fuera, tiene que tener eso interiorizado de manera armónica. Entonces es una situación institucional compleja. Hay otro problema que es el de profesionales y maestros, digamos. Los viejos maestros cuestionan mucho el hecho de que un profesional con un título universitario pueda entrar a ser docente sin haber tenido la vocación. Contradicen entre sí. Pero sobre todo yo siento que son problemas de proyecto político unificado y de capacidad de trabajo en equipo. Entonces uno lo que ve, las expresiones de eso son terribles. Hay acusaciones de acoso laboral, de maltrato, la gente reporta que las condiciones de respeto y confianza son precarias, y eso hay percepciones distintas frente al personal directivo, frente al personal profesional, etcétera. Pero hay muchas quejas de la gente sobre esto, y cuando uno mira un poco cómo se refleja eso en la calidad de la gestión, evidentemente hay una dispersión gigantesca. Esto tiene islas, alguna gente habla de 4 secretarías, una por subsecretaría, pero si uno mira más profundamente, muchas direcciones inclusive tenían sus propias agendas. Esas agendas responden a un proceso de clientelización del sector educativo de la ciudad, muy profundo, donde entonces distintos directivos tenían que responder a presiones muy diversas y no solamente a una propuesta institucional consolidada. Ese es un tema, pero adicionalmente cuando uno contrasta la gestión operacional de la Secretaría, que es muy diversa, porque la Secretaría hace grandes licitaciones, pequeños contratos, convenios con instituciones del orden nacional, del orden distrital, con organizaciones sociales de distinta naturaleza, con universidades, con colegios, que son también cada uno jurídicamente una ONG, etcétera, etcétera, etcétera. Uno mira que la operación administrativa, financiera y contractual de esto es muy compleja. Y estamos hablando de la institución más grande de Bogotá. Cuando uno mira todo eso y mira todos estos problemas de coordinación en la gestión, etcétera, y lo contrasta contra los indicadores de riesgos de corrupción, de por ejemplo Transparencia Internacional, uno se da cuenta que esta es una institución profundamente vulnerable, ¿sí? Entonces, más allá de los indicios o incluso de los hechos probados de corrupción, que los hay, lo que es más serio es que hay una vulnerabilidad gigante frente a problemas de clientelismo, de corrupción, de ausencia de motivación de las personas vinculadas, etc. Ahora, en los colegios, porque además para la Secretaría, para el sistema educativo en Bogotá trabajan, uno podría decir que, claro, digamos que los educadores somos todos, y los educadores profesionales, pues, además de los licenciados, pueden ser otras personas que tienen una experiencia educativa muy importante. Ahora, efectivamente, la profesión docente tiene que ser profesionalizada como tal, el saber pedagógico es un saber que tiene que ser garantizado en el aula, pero si nosotros queremos realmente resultados de aprendizaje, que es por lo que estamos, es tras de lo que estamos, tenemos que pedirle a las maestras y maestros que ellos lideren el proceso de aprendizaje, pero no lo lideren solamente en función de una relación maestro-estudiante, sino del maestro como facilitador de un diálogo de los muchachos y muchachas con la gente
en todo su contexto. Entonces, con los papás, con otros profesionales que vienen a prestar sus servicios a la institución, no solamente directivos docentes, que venga gente del sector de cultura, recreación y deporte, los artistas, los deportistas que son capaces de enseñar actividad física, bueno, los ambientalistas, los líderes sociales, mucha gente. Y los ciudadanos y ciudadanas, todo el mundo. Y cómo se aprovecha ese saber con el liderazgo de las maestras y maestros. Ese es el tema. ¿Cuánto es el presupuesto de educación para el 2012? 2,3 billones de pesos de la Secretaría de Educación. Si uno le agrega a la Universidad Distrital, etcétera, pasa de 2 billones y medio de pesos. Y con respecto al 2011, ¿cómo está el presupuesto? Igual. Teniendo en cuenta que hay un nuevo plan de desarrollo, que va a haber una actualización presupuestal, que hay unas propuestas muy fuertes del alcalde Petro, ¿cómo siente usted la situación presupuestal? Sí. El presupuesto, nosotros pasamos una propuesta con unas pequeñas adiciones presupuestales para el primer semestre, pero el Consejo devolvió el presupuesto. Por lo tanto, no consideró nuestras adiciones y la alcaldesa aprobó el presupuesto como ella misma lo presentó. Es un presupuesto que mantiene la inercia. Nosotros vamos a ampliar el presupuesto. Lo que hemos propuesto a la ciudad vale por lo menos unos 700.000 millones de pesos anuales adicionales. En algunos casos hemos hablado de 1 billón de pesos anual adicional. Nosotros hemos propuesto una gran